Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Bueno, gracias y que Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a mirar. Bueno, primero que todo les saludo, Dios les bendiga. Qué bueno es estar nuevamente en la casa de Dios, sobre todo con ustedes, mis hermanos, mis hermanas, nuestras parejas tan hermosas. Y vamos a mirar la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4. Abra su Biblia, por favor, y vamos a leer la Biblia en el versículo 26. Proverbios 4, el versículo 26. Si encontró, diga amén. Dice Proverbios 4, 26. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ¿qué? Rectos. Otra vez. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Alabado sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos en esta hora, Señor, en esta conferencia, Señor, para matrimonios. Gracias te doy por cada hombre, cada mujer aquí presente, Señor, los casados, los no casados. Pero gracias por las parejas. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, por favor, dándole gloria, dándole honra al Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? ¿Por qué tomé este texto? Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. Porque el caminar, o más bien la vida de cada uno de nosotros, tanto los solteros como los casados, es un camino. Nos hemos trazado un ¿qué? Un camino. Cuando el muchacho y la muchacha están de novios y se casan, se han trazado un camino, una meta donde llegar, ¿ok? Pero el tema de esta conferencia de hoy es: ¿hacia dónde va su matrimonio? ¿Hacia dónde va su matrimonio? Porque el asunto no es caminar y caminar por caminar. Hay parejas que viven por vivir, y uno se acerca, hermano, ¿cuáles son sus proyectos a corto, a mediano, a largo plazo? No hay proyectos. Entonces debemos hacer un alto y preguntarnos: ¿hacia dónde va mi matrimonio? ¿Hacia dónde va nuestro matrimonio? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué le estamos apuntando? Porque recuerden una cosa: el que a nada le apunta, a nada le pega. Eso es una realidad. El que a nada le apunta, a nada le pega. Pero el que le apunta a algo le pega y llega a algún lugar. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Esta pregunta de hacia dónde va nuestro matrimonio tiene que ver con tres cosas. Número uno, con metas. Diga conmigo: metas. Trazarse metas como parejas. Pero número dos, con sueños. Tener sueños, soñar. Bueno, soñar qué queremos el día de mañana, qué queremos el año entrante, qué queremos, a dónde nos queremos ver en 5 años, en 6 años. Pero no solo sueños, sino visiones. ¿Cuánto dan gloria a Dios, a su nombre? ¿Para dónde va nuestro matrimonio?
nos lleva a preguntar, ¿qué estoy haciendo yo para llegar a donde quiero llegar? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué estoy haciendo yo? Porque hay personas, número uno, que no tienen metas, pero hay otros que tienen metas, pero no hacen nada para llegar a esas metas. Sí, qué rico tener una casa, ¿cierto? Pero no hacen nada. La casa no va a llegar así, ¿verdad? Qué rico tener un hogar bonito, unos hijos que nos honren, que nos respeten. Pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué está poniendo el esposo y qué está poniendo la esposa de su parte para que estas cosas sucedan? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, para que sucedan estas metas, estos sueños, tienen que haber cambios. Cambios, hay que hacer un alto y hay que hacer cambios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Y para hacer cambios tenemos que admitir en qué estamos fallando. ¿En qué está fallando usted como esposo? ¿En qué está fallando usted como esposa? Porque cuando un matrimonio, escúcheme, no ha llegado, yo le pregunto a usted, y no me lo responda, solo respóndaselo usted. ¿Su matrimonio está en el nivel que Dios quisiera que esté? Esa es la pregunta. ¿Está su matrimonio en el nivel que Dios quisiera que esté? ¿Está su esposo y usted como esposa, o está su esposa y usted como esposo en el nivel espiritual que Dios quiere que esté? Porque ahorita vamos a mirar varios ejemplos, pero está en el nivel. ¿O qué cambios hay que hacer? Porque hermanos y hermanas, ¿cuál es el problema? Que se pueden dar 100 y 200 conferencias y se pueden dar muchas conferencias y el matrimonio seguir ¿qué? Igual. O simplemente una conferencia y tomarla y que haya un cambio, que haya una transformación, ¿verdad? Dios me habló, Dios me dijo que yo estoy fallando en esto como esposo, Dios me dijo que yo estoy fallando en esto como esposa. Porque mire, hermano, lo más hermoso, a mí me encanta que mi esposa se siente ahí y ella en la iglesia donde pastoreamos se sienta adelante, y a mí me encanta porque es que ella es la que da testimonio. ¿Quién soy yo en la casa? Y yo soy el que doy testimonio. ¿Quién es ella en la casa? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque en la iglesia todos somos antiguos. Créame, en la iglesia todos somos antiguos. Pero ¿cómo se solucionan los problemas en la casa? Es la pregunta. ¿Quién es usted en la casa cuando las cosas no salen bien? Cuando algo simplemente se cae y se rompe. ¿Cuál es su actitud? ¿Usted qué hace? ¿Qué palabras dice usted cuando le da enojo, cuando le da ira? Vuelvo y digo, aquí en la iglesia todos venimos a cantar y cantamos, ¿cierto? Juego. Y en la casa, ¿cuál juego? ¿Cuál es el juego que mueve en su casa? Es eso. Tiene que haber cambios, pero número 2, estar dispuestos a aceptar esos cambios. Estar dispuestos a aceptar esos cambios. Mire, yo quiero que miremos, antes de que mi esposita entre a Génesis 25. Vaya conmigo un momentico. Porque tiene que haber cambios. Pero fíjese, vamos a tomar una historia para aplicarla a nuestra conferencia. Génesis capítulo 25. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 25, versículo 29. Dice:
Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, ¿cómo volvió? Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué tiene que ver esto con mi matrimonio? Pues quiero hablarle y aplicarlo a nuestro matrimonio. Jacob, o Esaú más bien, era el primogénito, y la primogenitura a Esaú le daba varias cosas que lo vamos a aplicar a nuestro matrimonio. Número uno, le daba una posición. ¿Le daba qué? Escúcheme lo que le voy a decir. No es lo mismo ser soltero que casado. Porque una persona casada, usted es una señora y usted es un señor. Usted tiene una posición como mujer en su casa, como ama de casa, como esposa, como madre, una posición de respeto, de honra. Usted tiene una posición como hombre en su casa, como esposo. El primogénito, óigame, era el jefe del clan. Así hubieran 20 hermanos, él era el más importante. Y usted es una bendición. Por eso el diablo quiere destruir los hogares. Por eso el diablo quiere acabar con los hogares, porque quiere destruir la posición que Dios ha colocado. Esa posición de honra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Proverbios 18, versículo 22. Mira lo que nos dice este versículo en Proverbios 18. Si puede adorar al Señor, adórelo. Proverbios 18, dice la Biblia en el 22, dice: el que haya esposa, haya qué, y alcanza la benevolencia, el bien de Dios, una posición de bendición. Dice Hebreos 13, muy conocido también, el versículo 4, miremoslo por favor. Hebreos 13, dice la Biblia en el versículo 4, dice: honroso sea en todos, ¿qué? El matrimonio. Le da usted una posición de honra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y cuando Esaú entregó, porque estaba cansado, diga conmigo, mire a su cónyuge, mírelo, mírela, dígale: ¿estamos cansados o estamos casados? Porque hay gente que está cansada. Hay parejas que están cansadas. Y lo más tremendo es que hay parejas que no llevan ni 5 años de casados y ya están cansados. Una vez se me acercó una pareja, hermano, se habían casado hacía 1 año. Pastor, nos queremos separar. Le dije: cojan oficio. Y a lo último se separaron. Y dije: cojan oficio, respeten a Dios. El matrimonio es un estado honroso, pero el matrimonio es la primera institución que Dios creó. Y yo debo respetar el matrimonio con mi esposa. Y ella debe respetar el matrimonio conmigo. El matrimonio no es un cuento, ni es algo para irse separando, que porque es que él ronca mucho, que porque saca la cola cuando duerme, que porque, bueno, otras cositas por ahí que pueden pasar. No, es un estado honroso. Hay que honrar el matrimonio. Y cuando usted honra el matrimonio, usted honra al creador del matrimonio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero el matrimonio debe ese aplauso al Señor. Ser primogénito no solamente le daba a Esaú una posición
también le daba estabilidad. Era el dueño ¿de qué? De todo. Mire, yo he conocido hombres y mujeres también que han tenido un hogar bonito. El hombre tiene una casa donde llegar, tiene una esposa que lo atienda, y la mujer tiene un hombre que lucha por él, por ella. La mujer tiene un hombre que la ama, que la respeta, que la protege. Han permitido que Satanás venga y sacuda ese matrimonio y se quedan sin nada. Ya no hay una casa donde llegar, ya no hay un esposo que la proteja. Pero si usted tenía un matrimonio, sí, pero en un momento, fíjese que Saúl lo cambió todo en un momento de cansancio. Yo he conocido parejas que dicen, ya no me lo aguanto, ya no me lo aguanto, ya, esto se acabó. En un momento de cansancio, en un momento, por eso les digo, cansados o casados. Porque en un momento de cansancio, como decimos en el argot popular, se puede tirar la toalla. Y no solo se pierde una posición que Dios nos ha dado, sino que se pierde una estabilidad. Una estabilidad. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero no solamente se pierde una estabilidad. Mire lo que dice Eclesiastés 4, 9. Mírenlo conmigo, por favor. Eclesiastés capítulo 4. Si puede adorar al Señor, adórelo. Mire lo que dice el versículo 9. Léelo, mi amor, por favor. Eclesiastés 4. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejor son, ¿cuántos? Dos que uno. ¿Qué dice el 10? Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Y algo? ¿Conocemos los casados? El 11, ¿qué dice? También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y con estos fríos tan bravos, ¿cuánto dan gloria al nombre del Señor? Le da estabilidad. Le da estabilidad a la pareja. Esaú entregó su estabilidad en un momento de cansancio. Mire, me decía un hombre una vez, es que yo no me aguanto a esta mujer, yo no me la aguanto. Yo le dije, mira, yo te voy a decir algo, es mejor que te la aguantes, porque si tú no te aguantas a tu esposa, te vas a volver un perverso. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí. Tu esposa te da estabilidad emocional, te da estabilidad sexual. Eres la persona con quien puedes tener sexo sin prostituirte, sin ofender a Dios. Tu esposo es la persona con quien puedes tener sexo sin ofender a Dios. Y yo le dije a ese hombre, tú eres un hombre todavía en una edad sexual activa. Le dije, y tú dejas a tu esposa, y créeme que vas a caer en maldad, vas a caer en inmundicia. La esposa, el esposo da estabilidad. No solamente estabilidad financiera, nos da estabilidad en todos los aspectos. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Pero no solamente eso. No solamente Esaú perdió la posición, la estabilidad, la seguridad. La seguridad. Había seguridad. Había que cuidar al jefe del clan. Y hay seguridad. El hogar me da seguridad. Mi matrimonio me da seguridad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero no solo eso, un futuro. Había un futuro. Miren lo que dice el Salmo 112, versículo 2. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Salmo 112, el versículo 2, dice: su descendencia será poderosa, ¿qué?
tierra. ¿Qué futuro puede tener un hombre que daña su hogar, una mujer que daña su hogar? Porque en un momento de cansancio, porque en un momento de lucha, no, mire, todos los que estamos aquí, incluyéndonos a nosotros, incluyendo a sus pastores, todos pasamos por dificultades, no solo de su matrimonio. Todos pasamos por momentos duros, por momentos críticos, por momentos, pero el asunto no es qué lucha en la que usted pasa, sino cómo sabe solucionar ese problema. Y yo quiero que mi esposa nos hable de unos 2 o 3 problemas que hacen que los matrimonios se destruyan. Toma el micrófono, amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire por favor la Biblia en Efesios capítulo 5, el versículo, miremos el versículo 21 y el 22. Miremos el 21 primero. Bendito Dios. Efesios 5, 21. Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Cómo se ven de hermosos así? De parejita. Agarre la mano de su esposa, por favor. A ver, yo espero. Agarre la mano de su esposa, apriétela fuerte. Denle un besito. Amén. Estamos en la charla de parejas y es bien hermoso estar sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Porque cuando necesitamos que el Señor siga trabajando en nosotros como parejas, ¿verdad? Es necesario. Si no se hace así, y si los pastores no programan estos tiempos tan bonitos, la iglesia se conforma de parejas, de familias. Y si las familias no somos sanadas, las parejas no somos sanadas, la iglesia va a ser un desorden, la iglesia va a estar mal. Y como ese versículo que tocaba ahorita el pastor en Proverbios, nuestras próximas generaciones, ¿qué va a ser de ellas, verdad? Mas si nosotros como esposos, como pareja, somos ministrados, somos sanados, vamos a tener una generación bien fructífera, bien bendecida para la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y este versículo es bien lindo y bien poderoso y lo declaramos y lo enseñamos no solo a los hogares, sino a la iglesia. Y es muy bueno cuando decimos someteos unos a otros. Hasta ahí es bueno. Hay veces, ¿verdad? Pero cuando leemos el versículo completo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque nosotras como esposas, ustedes como esposos, nos podemos someter unos a otros, pero como el pastor decía, bueno, anoche dando una conferencia, quizás haciéndolo en la carne. Nos podemos someter y decir, sí, yo me someto, pero a mi manera. Yo me someto como me enseñó mi mamá, como me enseñó mi papá. Y si como ellos nos levantaron y nos enseñaron lo que era sometimiento para ellos, en rebeldía, en odio, a su manera, no perdonando, pues es una manera antibíblica. Pero el Señor declara hoy que nosotros tenemos que someternos en el temor de Dios. Y cuando se hace en el temor de Dios, seguramente no nos vamos a acostar sin pedirnos perdón. Seguramente van a pasar muchos problemas, pero siempre nos vamos a buscar para sanarnos, para alimentarnos de la presencia de Dios juntos, ¿cierto? Sabiendo que somos uno en Cristo. Entonces es muy importante trabajar y estudiar esta parte. Si estamos sujetándonos en el temor de Dios o cada uno a su manera. Es importante reflexionar sobre esto. Y entonces el versículo 2 dice, 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cuántas damos gloria a las mujeres? Demos la gloria a Dios a las mujeres, porque nos está hablando el Señor de sujeción a nosotras. Y cuando nos hablan a nosotras las mujeres de sujeción, hay veces nos choca, ¿verdad? Y decimos, pero qué jartera. ¿Por qué quedaría ese orden así? Dios es Dios, el Todopoderoso. ¿Cuántos le aplaudimos? ¿Cuántos aplaudimos a Dios? Porque a Él le plació darle ese orden en el hogar. Dice: las casadas
estén sujetas a su propio esposo. Y entonces cuando ahorita leíamos el versículo, pero en el temor de Dios, ahí es cuando duele, ahí es cuando tenemos que sacrificar este ego, sacrificar muchas cosas. Supuestamente yo ya estaba sanada cuando me casé, había pasado por muchos procesos, encuentros, ministración. Pero resulta que cuando yo me casé, en mis primeros semanas, mis primeros meses de casada, mi hogar casi se daña. Y casi se daña por la falta de entender lo que significa la palabra sujeción. Yo pensaba que sujeción era como decir, esposito, ahí estoy contigo, caminando juntitos, no me separo de ti, te amo. Y que sujeción era hacer el almuerzo y otras cosas que hacemos las mujeres, ¿verdad? Yo pensaba que eso era estar sujeta. Pero cuando empecé a mirar las situaciones que empezaron a venir a mi hogar, en que tenía que entender muchas otras cosas que yo no sabía, conocer muchas cosas, vivir otras cosas, y empezó quizás a fluir el carácter, ¿cierto? Porque dice la Biblia que somos dos los que nos casamos, pero llegamos a ser una sola carne. Y cuando empecé a entender qué era ser una sola carne, ahí empezó a doler todo. Y ahí me empecé a dar cuenta, wow, Señor, ¿y cómo voy a aguantar esto? Este voltaje tan alto que es un hogar, que es un matrimonio. ¿Ustedes se imaginan? Mire a su esposo, por favor, mire a su esposa. Y yo miro aquí a mi esposito. ¿Cómo dos personas tan diferentes, totalmente diferentes, que piensan diferente, que se levantaron aún en culturas diferentes, amén? ¿Cómo pueden llegar a ser una sola carne? Y tiene que ver con la sujeción, y tiene que ver con moldear, permitir que ese carácter, que esa forma de hablar, que esa forma de ser, que esa forma, el tono de la voz, la ternura, la forma dura de ser, todo eso venga a los pies de Cristo, para que el Espíritu Santo me haga sujeta y me ayude a amar a mi esposo como el Señor quiere que yo lo haga, a la manera de Dios, no a mi manera, porque a mi manera quizás yo le voy a decir, quite de ahí, o ¿por qué esto? Pero entonces ahí, y nosotros, yo les decía ahorita que empecé a tener muchos problemas en mi hogar, precisamente por mi carácter, porque yo me crié en un hogar donde era un hogar violento, y mi mamá tuvo que como sacarle las uñas y a defenderse con las uñas de mi papá, que era un maltratador, un alcohólico. Y entonces yo me levanté viendo a mi mamá gritar y siendo una matrona, sí, porque era la forma como ella se defendía de mi papá. Y cuando me casé, estaba en mis primeros meses de casada, y en algunos momentos entonces vino gritar, levantar la voz, hasta el día que quizás un día mi esposo me dijo, wow, ¿yo con quién me casé? Yo me casé con otro hombre. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque quería estar no al nivel de él, que él de pronto me vaya a querer menospreciar, sino como que no quería sujetarme, entender que Dios me da una posición de mujer, de vaso frágil, y que cuando el Señor habla de sujeción, que las mujeres estemos sujetos a los esposos, nos está hablando el Señor del cuidado que ellos tienen para nosotras. Yo lo entendía de una forma incorrecta. Yo pensaba que sujetarme a mi esposo era rebajarme, que él me iba a pisotear, que yo iba a estar en un lugar más pequeño, que él me iba a estar ahí pisoteando. Yo no había entendido que cuando el Señor decía que la mujer fuera sujeta al esposo, es porque Papá Dios nos quería consentir. Papá Dios pensó en cuidarnos, y por eso fue que el Señor nos sacó de ahí, de esa partecita del esposo, porque Él proveyó para que nosotras existiéramos. Dice que la mujer fue tomada de la costilla, del lado del corazón del hombre, y esa parte yo no la entendía, y como no la entendía, entonces yo quería pelear con mi esposo, y yo no me voy a dejar, y si me dice algo, yo le voy a decir algo más fuerte, y si yo le hablaba, entonces le hablaba en un tono brusco. Entonces todo eso tiene que ver con la sujeción.
Es importante que nosotras como mujeres entendamos que el Señor dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos, como al Señor. Es importante que nosotras lo entendamos y valoremos que Dios puso un esposo y que nosotras debemos ser sujetas. Y en la pregunta, ¿en qué me debo sujetar? ¿Hasta dónde debe ser la sujeción? Entonces, cuando dice las casadas deben estar sujetas a su esposo, ¿cierto? Dice aquí la palabra del Señor, como al Señor. Y entonces más adelante, mira el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿en qué? En todo, subraya allí. Entonces ahí viene el problema para uno, ¿verdad? Cuando no entiende esto tan hermoso de parte de Dios. Y en todo, entonces dice, no, pues, sí, listo, yo estoy en la casa, yo me sujeto en esto, pero en esto sí que no me toque mi esposo, esto, que eso sí no me lo toque. ¿Qué no le toque a su esposo? Piense en eso. ¿Qué no quiere usted que su esposo le toque? ¿Qué no quiere usted que su esposo se meta? ¿En qué no quiere? ¿Ya lo pensó? Y usted dice, en esto no se meta en mi vida. ¿En qué? Y si tuviera ahí un lápiz, una libreta, usted puede escribirlo. Porque aquí dice en todo. Y en esa parte, cuando no entendemos el poder que Dios, la maravilla que Dios hizo cuando nos puso a nosotras en esa escala de ser sujetas a nuestro esposo, si no entendemos que lo hizo para cuidarnos, para mimarnos, para bendecirnos, entonces nos vamos a sujetar en lo que nos parece. Y hay mujeres que ya no le avisan al esposo dónde van a estar. Hay mujeres que no llaman, no se comunican con el esposo, dónde están, dónde van. Hay mujeres que no les interesa coger algo de la casa y vender o sacar. ¿Y por qué te tenía que avisar a ti? Si ese televisor yo lo compré con mi plata. Y saben que los problemas que se llevan ante los jueces y ante los lugares donde suceden los divorcios, ¿verdad? Donde se firman los divorcios, son por cosas tan pequeñitas, por puras bobadas, por malos entendidos. ¿Y dónde sucede? En una casa donde hay una esposa que no aprendió a ser sujeta, ni entendió que el Señor da una orden, que la sujeción debe ser ¿en qué? En todo. En todo, un continuo diálogo, una continua comunicación para que el esposo sepa dónde están los hijos, para que el esposo sepa dónde estoy yo, para que el esposo sepa que cambié de trabajo, que voy a cambiar de trabajo, para que el esposo sepa todo, porque somos una sola carne. Y entonces los dos estamos a ese nivel, sujetados los unos a los otros, pero yo sé cuál es mi lugar, y mi lugar es de mujer sujeta, de mujer que es humilde, de mujer que está ahí pendiente, contándole a su esposo cada cosita que se va a mover. Y eso no quiere decir, ¿y por qué tengo que contarle? ¿Y por qué tengo que decirle? Es un respeto que Dios está pidiendo para la cabeza que es mi esposo. Dios dio un lugar, un honor al esposo, y es llamarle cabeza, pero le dio una tremenda responsabilidad. Y si le dio una tremenda responsabilidad a mi esposo como cabeza, también me la dio a mí cuando me dijo que yo debería sujetarme. Es una gran responsabilidad. Y es muy importante lo que el Señor le dice a los esposos. Léalo por favor en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así mismo como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren el versículo 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Como repite repetidas veces, dice que el esposo ame a su esposa. Y es algo importante. Yo creo que es una de las áreas donde el esposo aprende a ser cabeza. Si el esposo entiende esa palabra amar, y por eso lo repite y lo repite y lo repite el Señor, ahorita el pastor les va a hablar más de esto, mi esposo, pero sí les debo decir algo. Si el esposo aprende
aprende esa partecita, yo creo que va a ser una muy buena cabeza del hogar. No se puede ser cabeza si no se entiende este principio de amar. Y es uno, así como la mujer, si no aprende a ser sujeta, es irrespetuosa, es contestona, es grosera, es altiva, le cuesta pedir perdón, todas estas cosas y muchas más. Asimismo, si el esposo no aprende a amar a su esposa, no va a poder ser cabeza. Y algo importante es que el Señor quiere que el hombre aprenda a decir te amo a su esposa, que aprenda a decir te amo. Dice, la cuida, la sustenta, la sostiene, porque la ama, así como Cristo se entregó por su iglesia. Y sabes, es difícil. Si a usted le cuesta ser sujeta y si a usted le cuesta hacer tanta tarea en cuanto al respeto por el esposo, créame que a los esposos también les cuesta. Y por eso somos una sola carne. Y por eso tenemos que no pelear tanto, sino ayudarle. Yo le ayudo a él a ser cabeza y él me ayuda a respetarlo. Él me ayuda a que yo me sujete. Es un trabajo de dos, llegando a ser uno. Ahí dice en el versículo, mira, el versículo, ya te digo, versículo 33, léalo por favor. Estamos en Efesios capítulo 5. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también, otra vez, ¿verdad? Ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Pero qué dice de la esposa? ¿Qué dice? Y la mujer respete a su marido. Son nuestras dos, diría yo, como los dos yugos o quizás pilares que tenemos que tener en claro. Si se saben llevar esos dos pilares, si puedo ser sujeta y puedo respetar a mi esposo y no lo puedo hacer a mi manera ni en mi propia fuerza, sino que tengo que morir al pasado, como me tocó a mí, morir al pasado de lo que viví con mamá, de lo que aprendí con ella en cuanto a el trato entre esposos, lo que yo aprendí cómo trataba ella a mi padre. Tuve que morir a eso y ir de rodillas, ir al Calvario, ir allá con mi esposo tomada de la mano y aprender cómo era el respeto para mi esposo, cómo era la sujeción a la manera de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque el Señor no va a borrar esta palabra, porque mi carácter es así. El Señor no va a borrar esta palabra, no va a desaparecer de aquí de la Biblia, porque a mí me gusta ser así, o porque yo soy así, porque mi esposo necesita mi ternura. El esposo necesita de ese vaso frágil. El esposo no es llamado vaso frágil, es la esposa. Y si se cambian los papeles y yo empiezo a comportarme dura, brusca, porque así me criaron, ¿cómo se va a manejar este hogar? Si él también fue hecho ¿con qué? Del polvo, rudo, brusco. El esposo fue hecho, el hombre fue hecho en el desorden. La mujer fuimos hechas en medio de las flores, de los pajaritos que cantaban. Por eso nuestra forma de ser debe ser tierna. Pero si se cambian los papeles, si yo no soy capaz ni siquiera de abrazar a mi esposo, ¿qué voy a esperar? Que otra lo abrace, ¿verdad? Porque va a necesitar esa ternura, va a necesitar del vaso frágil. Del vaso frágil, que es tierna, que es hermosa, que es dulce, que viene y le trae palabras, halagos, lo cuida, lo ayuda, lo atiende. ¿Y qué más necesita mi esposo que yo pueda darle, que yo pueda hacerle para que él esté bien? ¿Cómo más lo puedo atraer y lo puedo consentir si yo no estoy proveyendo eso en mi sujeción? Que digo soy sujeta, pero entre comillas, a la manera de Dios, es una entrega total. Que Dios nos ayude, amén. Alabado sea Dios. Cuando dice que la mujer debe sujetarse al hombre, hay muchos hombres que se ponen contentos. Se ponen contentos. Porque hay hombres que son machistas. Entonces dicen, usted tiene que sujetarse a mí. Porque la Biblia lo dice. Cuando su esposo le diga eso, dígale claro, pero léase 1 Corintios 11:3. Pero léase, hermana, dígale, sí, claro, pero léase 1 Corintios 11, versículo 3. Leámoslo todos. Dice 1 Corintios 11:3.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Escúcheme, para que un hombre sea cabeza en su casa de verdad, debe tener a Cristo como cabeza. Debe vivir como el Señor quiere que usted viva. A veces a mí me dicen, no, es que mi mujer no se sujeta, no me respeta. ¿Usted respeta a Cristo? ¿Usted se somete a Cristo? Fíjese que dice que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Jesucristo es la cabeza de nosotros los hombres? Número uno, que guiamos nuestro hogar con la mente de Cristo. ¿Con la mente de quién? De Cristo. Antes de hacer algo, pensamos cómo lo haría el Señor. ¿Maltrataría? ¿Ultrajaría? ¿Dañaría? Número 2, guiamos nuestro hogar con el corazón del Señor. Por eso nos leía ahorita la pastora, así como Cristo amó a la iglesia. Mire, una de las cosas más difíciles, este texto que leía la pastora Sonia, ese párrafo de la Biblia de Efesios 5, dice 3 veces la mujer se somete al marido, pero 3 veces dice y el marido ame a su mujer. Nunca dice y la mujer ame a su marido y el marido sométase a la mujer. No, dice el hombre ame, porque al hombre muchas veces, la mayoría de hombres, nos es difícil expresar amor. A la mujer no. Al 90% de mujeres no les es difícil expresar amor. Ellas, al contrario, dime que me amas. Y uno dice, yo te amo. ¿No ves que me pelo el hombro luchando por usted? Esa es la forma de nosotros a veces demostrar amor, ¿verdad? Dando un regalo, dando un detalle. Y no entendemos, por eso es tan importante, hermanos y hermanas, entender la diferencia en la que Dios hizo al hombre y Dios hizo a la mujer. Somos 2 seres y la pastora decía ahorita, esa es la lucha. 2 tratando de ser ¿qué? Mire, 2 tratando de ser ¿qué? 1. Y allí es donde está lo bueno. Porque son 2 tratando de ser 1. Pero si usted no lucha por entender cómo Dios creó a la mujer, y la mujer no lucha por entender cómo Dios creó al hombre, va a ser más difícil. Va a ser más difícil. ¿Por qué las mujeres lloran? Porque las mujeres, muchas veces, no todas, les gusta llorar. Lloran si sí, lloran si no. Pero eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué. Y yo tengo que entender eso. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo les decía en una ocasión, la esposa muchas veces está llorando, ¿cierto? Y uno le dice, mi amor, ¿por qué lloras? Déjeme quieta, déjeme sola, déjeme, simplemente quiero llorar. Ah, bueno, yo una vez volteé para el rincón, si ve, no me ama. No me ama. Te imagínese, ¿alguien qué? ¿La dejo quieta o qué? Todo eso hay que empezar a entender. No solo en el área sentimental, en el área sexual. Hay que entender que al hombre el sexo nos entra por ¿dónde? Por los ojos, y a las mujeres por el oído. Uno se emociona y se excita viendo la mujer, y es algo que yo casi no entiendo. Mi amor, venga, echa acá, y uno, ¿y cómo te fue hoy? ¿Cómo fue tu día? Ay, no, mi amor, estamos en otra cosa. No, pero cuéntame. Y si uno no entiende eso, y a la mujer le gusta escuchar, le gusta que uno la escuche, le gusta hablar, y tenemos que llegar a entender eso.
¿Y por qué se dañan relaciones? Porque el hombre dice, bueno, una cosa o nos vamos a poner a charlar. No entendemos que Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En la forma de ser, en la forma. Y eso, porque si fuéramos iguales, no habría un complemento. ¿Por qué? Dice que es ayuda idónea, es un complemento, porque el hombre es diferente, la mujer es diferente. Cuando se unen esas dos diferencias, hacen un complemento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hacen un complemento, es una tremenda bendición. Y es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Pero la pregunta es, ¿Cristo es su cabeza? ¿Gobierna usted o dirige su hogar con la mente del Señor? ¿Dirige usted su hogar con el corazón del Señor? Pues que aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el macho. Cuando mi esposa hablaba de que la mujer se debe someter al varón, es porque el varón se somete a Cristo. Y cuando un hombre se somete a Cristo, no tiene que subyugar a una mujer, obligarla. Hay hombres que obligan a la mujer a que se someta. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que usted se somete, y esos hogares no van a llegar a ninguna parte. Pero cuando ese hombre ora, cuando ese hombre ama a Dios, cuando esa mujer ve que ese hombre busca a Dios, esa mujer voluntariamente se somete, porque hay un hombre que tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Pero imagínense un cuerpo sin cabeza, pastor. ¿A dónde vamos a suponer que un cuerpo sin cabeza pudiera andar? ¿Cuál es el centro de controles del cuerpo? ¿Cuál? Si a usted le rasca la espalda, ¿será el dedo gordo del pie que da la orden que a esta mano que rasque allá? ¿O quién da la orden? La cabeza. Pero imagínense un cuerpo sin cabeza y no hay una orden de que suba al pie porque hay una escalera. Allá se va de, no digo de cabeza, se va de cuerpo, porque no tiene cabeza. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pues eso sucede cuando un hombre no se somete a Cristo. No hay una cabeza que lo guíe, que lo direccione. No hay una cabeza que le diga, mira hijo, lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer es aquello. Y hermano, aquí hay personas que convivieron, fueron casados antes de ser cristianos y dañaban el hogar, y dañaban a la esposa, y dañaban porque eran descabezados. Pero cuando llegaron a Cristo, tuvieron una cabeza. Hay una cabeza que nos gobierna, hay una cabeza que nos dice cómo hacer las cosas, y por eso nuestro hogar marcha bien para la gloria de Dios. Y si usted es un descabezado, acepte a Cristo hoy como cabeza de su vida, para que usted deje de decir, aquí se hace lo que yo digo. Yo conozco un hombre que vive aquí en Arlington. Aquí en Arlington vive eso. Y este hombre, cuando yo venía aquí a ese hombre, un borracho, un adúltero, un borracho, pero saben escucharme. Y no se perdía campaña. Pero era terrible en la casa, maltratador con su esposa. Él es chicano, su esposa es una mujer centroamericana y es indocumentada. Y ese hombre la humillaba porque él tenía papeles y ella no tenía. Lárguese si quiere, lárguese, usted sin mí no es nada. Usted sin mí no vale nada. Ella no sabe ni decir yes en inglés. Sé más yo que no soy de aquí, porque no vivo aquí. La alaban a Dios. Y él la humillaba por eso. Era un descabezado. Me lo agarró el COVID. Dios sabe cómo trabaja. Me lo agarró el COVID. Y ella lo ama.
es una buena mujer. Y un día me llamó, ¿verdad, amor? Nos llamó, pastores, mi esposo se va a morir. En pleno 2020, cuando esto estaba muriendo gente, pero el que llegaba a un hospital de 50 salían 5. Ya el médico, él dice que no, que me lo lleve para la casa, que él se quiere morir en la casa, y los médicos dicen que si me lo llevo en 5 minutos se me muere en el carro. Pastor, ya no van a entubar, pastor. Ya el médico me dijo que no había esperanza. Yo ya voy para la casa porque ya nos despedimos. Ya, pastor, mi esposo, ayúdenos a orar. Empezamos a orar. Tranquila, cálmese, hermano, vamos a orar. Los médicos nos dan la última palabra. Y empezamos con mi esposo a orar. Y él cuenta que estaba allí en ese cuarto. Y el médico le dijo, ¿sabes que te vamos a entubar? Y ya sabes que tu vida está en riesgo y que puede que no despiertes de ese coma inducido. Tú lo sabes. Haz lo que tengas que hacer. Si tienes que rezar o lo que sea, 5 minutos, porque en 5 minutos vienen los camilleros y vamos a entubarte. Y él dice que en esos 5 minutos empezó a pasarle lo mal esposo que había sido, y que se quedó de rodillas y le dijo, Dios, perdóname. Dios, yo te conozco porque mi esposa me ha hablado de ti. Yo sé quién eres tú y que eres bueno y que eres real. Señor, si no dejas que me entube y me das la vida, me convierto a ti. Y cuenta que llegó el médico para entubarlo. Y él le dijo, doctor, hágame un favor, hágame un examen, otro examen antes de entubarme. No, pero usted tiene sus pulmones acabados, usted ya está. Doctor, se lo ruego, hágame otro antes de entubarme. Está bien, venga a ver. Comenzó a examinarlo, le puso. Dijo, claro, está saturando bien. Muestre. Y le hicieron el examen y dijo, ¿qué pasó? Usted está bien. Inmediatamente lo pasaron a habitación. Eso sucedió aquí en un hospital que hay aquí cerca. Lo pasaron a una habitación. Él me llamó a Bogotá. Pastor Jacobo, Dios le bendiga. Pastor, lo llamo para pedirle perdón. Le dije, ¿perdón de qué? Dijo, no, si yo le prometí a Dios que iba a pedir perdón a todos. Le dije, no, hermano, a mí no. Pídale perdón a su esposa, porque usted la ha maltratado a ella. Así le dije, cierto amor, pídale perdón a su esposa. Sí, ya le pedí perdón. Y todo eso. Está yendo a la iglesia, ahora líder de líderes de la iglesia, es una bendición en la iglesia. Ahora sí no es un descabezado. ¿Cristo es tu cabeza? ¿O estás esperando una situación difícil para que el Señor te enseñe a que Él debe ser cabeza sobre nuestra vida? Que Dios nos ayude. Yo quiero que leamos Proverbios, un momentico, 24, versículos 3 y también el 4. Proverbios 24, versículos 3 y 4. Un consejo que Dios nos da hoy. Miren lo que dice Proverbios 24, 3. Dice, con sabiduría, ¿qué? Se edificará la casa. ¿Con qué, hermanos? Con sabiduría. Sabiduría no solo en la mujer. La Biblia lo dice, Proverbios 14, versículo 1 dice, la mujer sabia edifica ¿qué? Pero el hombre sabio edifica su casa. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Proverbios 24, versículo 5, con sabiduría se edifica la casa. Dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor. Dice ahí la palabra del Señor. El hombre que docto. Proverbios 16, versículo 23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Yo le pregunto,
usted está edificando su casa con sabiduría. Piensa para tomar decisiones. O es de las personas que dicen, esto se hace así y es que así se hace. Porque yo lo digo, o usted es una persona sabia en la toma de decisiones. Ojo, recuerden que Esaú, por una mala decisión, destruyó todo su futuro. Y después dice que con lágrimas. Miren, yo he conocido hombres que destruyen, dañan, y después, cuando ya no hay nada que hacer, ay, si quieren. Es como el que está en el infierno. Nadie quiere ser más salvo que los que están en el infierno. Ellos sí desean con toda su alma ser salvos, pero ya no hay vuelta de hoja. Están perdidos. Hay gente que destruye su hogar, destruye su matrimonio, y cuando ya todo está acabado, ahí sí, ahorita sí deme otra oportunidad. ¿Y por qué no ahora? Aunque haya luchas, ¿por qué no ahora solucionan el problema? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Por qué no ahora se sientan y a ver qué es lo que hay que cambiar? Con sabiduría. Pero número 2 dice, con prudencia, con prudencia. Proverbios 24, versículo 3. Dice, con prudencia. ¿Qué? ¿Con prudencia qué, hermanos? 24:3. Se afirmará. Una persona prudente es una persona entendida, es una persona que piensa para hablar. Mire, yo le voy a decir algo. Las peores heridas en los matrimonios son con las palabras, cuando hay enojo. Cuando hay enojo. Y las palabras, dice la Biblia, a veces son como golpes de ¿qué? De espadas. Sí me dijo mi mamá que no me casara con este don nadie. Pues a mí me dijeron que no me casara con esta patichorreada. Y después al ratito, mi amor, me perdona. Y lo más tremendo es que hay parejas que no se piden perdón. Mire, yo le voy a decir algo. Hay parejas que se acostumbran y creen que los problemas se arreglan con una relación sexual. No sé por qué hay niños aquí, pero bueno. Y arreglan, solucionan los problemas de esa manera. Y una relación íntima no soluciona una herida. Ojo, una relación íntima soluciona un deseo carnal, que es normal, pero las heridas se solucionan hablando, orando, pidiendo perdón. ¿Cuántos dicen amén? Perdóname. Pero tenemos que crecer. Miren, una de las cosas que tenemos que hacer es crecer para aprender incluso a pelear. Cuando una pareja es madura, aprende incluso a pelear. Yo peleo con mi esposa, o no nos destruimos. Hay parejas que, ¿cierto, amor? Hay cosas que ella me las dice y yo se las digo, pero no nos decimos palabras hirientes, no nos herimos. Hay que aprender a pelear en el matrimonio, sin herirse. Hay parejas, hermano, que uno dice, wow, parecen chiquillos. Pues separémonos. De eso se trata el amor y de eso se trata ser una sola carne. Porque se puede cometer el error de si no se ama, si no se le tiene miedo a la pareja. Entonces, el respeto no es miedo. Amén. El respeto tiene que ver con el amor, con ocupar cada uno su lugar. Y si hay miedo, entonces no hay amor, porque el amor edifica. Dice ahí en 1 Corintios 12, el amor todo lo sufre, todo lo espera. 13, dice todo lo espera. Y si de verdad hay amor, no miedo, sino amor, entonces tengo la sabiduría, como dice el esposo,
para saber pelear. Nosotros lo llamamos pelear, es enfrentar los problemas con la palabra de Dios, enfrentar los problemas con humildad, sentarnos y poder decir las verdades juntos, porque qué tristeza que yo a mi esposo no le diga las verdades en que él está fallando, sino que se las tenga que decir ¿quién? Otra persona. Es mejor que yo se lo diga, ¿verdad? Porque yo soy la que duermo con él. Que yo le diga, mira, estás haciendo mal, papá, en esto. Estás haciendo muy mal tu tarea de padre o de esposo, ¿cierto? Estamos mal. No me gusta la forma como tenemos nuestra relación sexual. Me siento mal, me siento esto. Si yo no soy sincera y tengo miedo, ay, pero ¿qué me va a decir? Sí, porque no sé si aquí hay esposas con miedo o esposas llenas de vergüenza. Ay, ¿cómo le digo eso? ¿Cómo le digo que no me gusta como hacemos el amor? ¿Cómo le digo que no me gusta como eso? Si estamos llenas de tantas cosas y no somos capaces de hacerlo, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la unidad de que somos uno solo? Qué bueno que lo haga yo, ¿cierto? Que Dios no tenga que utilizar otra mujer. ¿Por qué otra mujer? Si yo soy la esposa de Él, soy la que duermo con Él, soy la que comemos juntos, jugamos juntos, tenemos nuestra relación juntos, nuestra relación de amigos, de esposos, de amantes. ¿Por qué no lo voy a hacer en cualquier área? En los pequeños defectos, o como puedo también decirle, las grandes cualidades, y poder levantar y empoderar a mi esposo. Amén. Gracias, amor. Con sabiduría, Proverbio 24:3, se edifica la casa. Y con prudencia ¿se qué? Pero miren lo que dice el versículo 4. Dice, versículo 4, y conciencia, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Cuando habla de ciencia, habla de aprendizaje. Porque déjenme decirle algo, el matrimonio es un continuo aprendizaje, tomados de la mano, aprender. Se aprende de los errores, se aprende de los fracasos, se aprende de los éxitos. El problema, les decía ahorita, es cuando uno ve parejas que parece que de nada les ha servido. Como les decía, tienen un problema y, pues separémonos. Pues coja usted un mueble y yo cojo la cama. Y a toda hora están amenazando con separarnos. Mire, las parejas que amenazan con separarse, créanme, terminan separados algún día. Porque la Biblia dice, te has enlazado con los dichos de tu boca, has quedado preso con los dichos de tus labios. Proverbios 6, versículo 2. Usted no debe amenazar y usted no debe quedarse, no podemos quedarnos infantiles. Mi esposa decía ahorita, miren hermanos, créame, una de las cosas difíciles y difíciles, ¿sabe por qué? Le voy a decir por qué. Nosotros no tuvimos un pastor que nos enseñara. Nosotros no tuvimos un pastor, nuestro pastor no tenía un hogar bonito. No tenía un hogar bonito. Y como nuestro pastor no tenía un hogar bonito, nuestro pastor no tenía autoridad moral para enseñarnos. Y yo me casé con mi esposa sin saber siquiera que una mujer tenía algo que se llamaba el himen. Y cuando yo me casé y fuimos a la luna de miel, me tocó salirme del hotel y buscar una pastora amiga de mucha edad y preguntarle, decirle, pastora, estoy asustado, no podemos tener la relación por eso y esto. Me dijo, no, pastor, es que las mujeres cuando son vírgenes tienen algo. Y me explicó y yo, eso me lo voy a haber enseñado mi pastor y haberle enseñado eso a mi esposa, a su pastora. Pero no nos lo enseñaron, no teníamos doctrina. Y como no teníamos doctrina matrimonial, al comienzo fue muy duro, fue muy difícil, nos hicimos daño. Porque no teníamos doctrina, porque no conocíamos, porque yo no sabía cómo era ser un esposo, ella no sabía cómo era ser una esposa.
Y eso me llevó a mí a estudiar. Yo dije, aquí vamos a orar y vamos a estudiar. Vamos a orar y nos metimos a estudiar. Y nos metimos a estudiar. Y nos metimos a prepararnos. Y nos metimos a estudiar, hermano, y a entender que es ser un esposo, que es ser una esposa. Y no somos los esposos perfectos, pero vivimos felices y sabemos llevar un hogar para la gloria de Dios. Conciencia, escúcheme, la ciencia me habla del aprendizaje, la ciencia me habla del conocimiento. Con sabiduría, vuelva y léalo, se edifica la casa, con prudencia se afirma, pero con ciencia se llena la recámara de todo bien preciado y agradable. Cuando hay ciencia, cuando hay una pareja que han aprendido, que han recorrido un camino, no hay nada más lindo que ver una pareja que uno diga, wow, han aprendido de su caminar. Esos son los consejeros en las iglesias. Esa es la gente fiel, esa es la gente confiable. ¿Cómo vamos a confiar en una consejería a una pareja que viven peleando? No se puede. ¿Cómo vamos a confiar en una consejería a una pareja inmadura? Pues separémonos. Pues si no le sirvo como mujer, entonces me largo. Si no le sirvo. Esas personas no pueden dar una consejería. Sencillamente no han aprendido de su caminar. Todos los días es un aprendizaje. De los fracasos se aprende. ¿Cuántos dicen amén? Hermana, cuando usted le ha tocado llorar, ahí es un aprendizaje. Hermano, cuando usted le ha tocado sufrir, ahí es un aprendizaje. La pregunta es, ¿hacia dónde va su matrimonio? ¿A la victoria? ¿A la bendición? ¿O va en picada hacia abajo? ¿Están casados o están cansados? Viven porque se soportan y se tienen que soportar porque ¿qué dirán en la iglesia y qué dirá la gente? O se aman. Yo amo a mi esposa y Dios sabe que la amo y se lo digo todos los días y varía muchas veces al día. Cada que puedo le digo, te amo. ¿Cierto, mi amor? Te amo. Fue un aprendizaje. ¿Sí? Por eso ella dijo, no, sí. Porque hemos aprendido. Hubo un tiempo, por eso le dije, en que, dime que me amas. Ay, amor, tú sabes que te amo. No, pero dímelo. Ay, tú sabes, te amo, mi amor. No, así no. Pero hemos aprendido. Son dos personas, un hombre y una mujer, viviendo juntos, pero creciendo juntos. Al llegar, dice Efesios capítulo 4, versículo 12, a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo quiero que mi esposa nos dirija en una oración, cierre y nos dirija en una oración. Amén. Colóquese de pie un momentico, por favor. Y antes de orar, así de pie, mirándose a los ojos, por favor. Yo se lo voy a leer porque es muy importante que lo diga, y es el versículo 26 de Efesios. Mírense a los ojos, colóquese de frente a su esposo, así. Así. No así, que algunos se colocan así, no, así. Frente a frente. Y tómense las manos. Mirándose. Recuerde que los ojos son la puerta de qué? Del alma. Los ojos. Los ojos. Mírese los ojos. Y les voy a leer lo que dice la Biblia. Amén. Mira lo que dice la Biblia. El versículo 26 de Proverbios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. Miren sus ojos, mírense los ojos, por favor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. ¿Sabes? No necesitamos estar recién casados
ni tener 50 años de casados, para que todavía quizás estén sucediendo estas cosas. Y es muy importante que ahorita mientras oramos, sanemos al cónyuge, amén, porque a eso nos trajo Dios a esta reunión de parejas, a eso. Cada vez que Dios nos hace estos tiempos tan bonitos, es un banquete con Él primeramente, y tenemos que aprender a banquetear juntos. Entonces, si tenemos con el camino en el matrimonio de 5 años, de 10, de 40 que lleven de casados cada uno, la costumbre de acostarnos bravos sin pedir perdón, hoy se va a cortar eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos podemos decir amén? Hoy se va a cortar esa mala costumbre, hoy se va a cortar esa maldición de acostarse sin pedirse perdón. La Biblia dice, mira lo que dice, voy a leer para ti, mi hermano, para ti, esposa y esposa, esposo y esposa. Dice la palabra de Dios, el versículo 31 de Efesios capítulo 5. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Con el tiempo se nos olvida que somos una sola carne, y se nos olvida que dejamos a papá y mamá, y que tenemos que permanecer juntos. Y hay veces nos gusta estar más con mamá, con papá, nos gusta estar más con los demás que los dos juntos, como esposos y esposas. Y en este país, como decía mi esposo anoche en otra conferencia, que están muy ocupados porque se trabaja mucho y el tiempo para Dios es poquito, y el tiempo para estar juntos como pareja es muy poquito. Se pierde el diálogo, escúchame, se pierde estar juntos para cada día ser una sola carne. Y la Biblia dice, por eso dejará el hombre a papá y a mamá para estar juntos y volverse una sola carne. Uno no se vuelve una sola carne, escúchame, con el esposo de un día para otro. Es algo que se va aprendiendo y es algo que se va volviendo una costumbre. Estar juntos para volverse uno. Y es necesario volver al diálogo. Es otra cosa que vamos a sanar en esta noche, el diálogo. ¿Hace cuánto que usted no se sienta a tertuliar con su esposa? A decirle cómo estás, cómo te sientes, esposito, dialoguemos con lo que mi esposo ahorita hablaba al empezar la charla, los planes. ¿Cuáles son tus sueños, esposita? Venga, juntemos esos planes y hagamos una agenda de nuestra vida espiritual. ¿Hace cuánto que no oran juntos? ¿Hace cuánto que con su esposo no se toma de la mano y oran juntos a la madrugada, al mediodía? Mira, en esta noche vamos a orar para que se vuelva una costumbre. Escúchame, vamos a terminar el año 2022. Que el año 2023 sea un año donde nunca falte que los dos estemos tomados juntos, de la mano, orando, tertuliando juntos, tertuliando con Dios y recibiendo las bendiciones de papá para volver a ser una sola carne. Vamos a orar, mírese a los ojos y vamos a pedirnos perdón. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hablar con Dios. Padre, aquí estamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te agradecemos por esta conferencia para parejas. Te agradecemos por este tiempo tan hermoso, por este tiempo tan importante que tú nos permites. Aquí estamos, bendito Señor. Mira las mujeres que están sin pareja, que quizás tienen su esposo inconverso, o quizás no tienen esposo, o los varones que están sin pareja, que quizás su esposa es inconversa o no tienen esposa. Oh Dios, aquí nos presentamos todos, pero especialmente estas parejitas, Señor, estos matrimonios. Te doy gracias, bendito Dios, por el santo estado del matrimonio, pero hoy venimos reconociendo por tu palabra que nos has hablado, que te hemos fallado, que hemos faltado al pacto, Señor. Tu palabra dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y nosotros hemos faltado al pacto cuando hemos sido, Señor, injustos, cuando hemos sido insujetas, cuando el esposo, Señor, se ha olvidado de tratar el vaso frágil, cómo cuidarla, cómo protegerla,
protegerla, cuando nos hemos acostado sin pedir perdón, cuando hemos construido mal el hogar, oh Dios, cuando nos hemos herido tanto. Hoy estamos aquí para reconocer, bendito Señor, que hemos fallado en el matrimonio, oh Rey, que estamos perdiendo y estamos dándole terreno a Satanás para que dañe, para que afecte los hogares. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahí con su esposito y su esposita tomados de la mano, le va a mirar a los ojos. Esposo, lo vas a hacer tú como cabeza y vas a pedirle perdón de tantas cosas que el Espíritu de Dios te está mostrando y te está revelando que le has faltado. Y escúchame, esposa, vas a dejar que Él te pida perdón y vas a decir: te perdono por eso, te perdono por eso también, esposito. Este momento es para que lo mire a los ojos y le escuche lo que Él le está pidiendo perdón. Pedir perdón, no sé si alguno sabe pedir perdón. Pedir perdón no es decir: perdóname porque te herí. No. Mire a los ojos a su esposo. Escúchame. Pedir perdón al esposo, a la esposa, es reconocer que la dolí, que lo dolí, que le herí. Y es decirle: perdóname porque el día jueves me airé y te grité. Te dije una palabra dura, te dije que eras así, dígasela. Y eso fue de mi ira. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón por maltratarte, por herirte, por doler tu corazón. Vamos, ahora sí. Yo voy a dejar de hablar duro en este micrófono para que usted se acerque ahí y lo haga. Yo también lo voy a hacer aquí con mi esposo. Acérquese bien cerquita de su esposo y dígale: si ya le pidió perdón a su esposa, ahora la va a abrazar y la va a sanar. Va a llevar su mano al corazoncito, al pecho de su esposa. Hágalo con sabiduría y con autoridad, hombre. Y usted, mujer, déjese sanar. Cierre sus ojos. Déjese sanar, cierre sus ojitos. Cierre sus ojos y entienda que ahí, delante de las manos de su esposo, van las manos de Papá Dios. Cierre sus ojos, mujer, y déjese sanar. Oh, Ramakaya, Lamashaya, Ramakaya. Empiece a orar por esa esposa. Como usted ya le pidió perdón, ahora ponga esas manitos en ese corazón. Abrácela y empiece a ministrar. En el nombre de Jesús, vamos, no le dé pena, todos. Espíritu Santo, usa tus varones, usa tus siervos para sanar a cada mujer que está aquí, a cada esposita. Espíritu de Dios, Shama Ramakaya Lama Sherle Bekeya. Empiece a ministrar, ministre. Señor, sana el corazón de mi esposa, papá. Oh, Ramakaya, ayúdame a ser cabeza, ayúdame a ser amoroso, ayúdame a ser tierno, ayúdame a respetarla, ayúdame a cuidarla, ayúdame a levantarla, ayúdame a bendecirla, ayúdame a enseñarla.